David de Miguel Ángel y la Mona Lisa atracan la fábrica Moritz de Barcelona y se llevan la emblemática botella gigante que preside la entrada de la fábrica como botín. En las imágenes vemos cómo la pareja de atracadores ha entrado hacia las 9:20 de la mañana en el establecimiento cuando todavía no había gente en el interior. Con el rostro descubierto se dirigen al guarda de seguridad. Vemos perfectamente cómo Lisa lo hechiza con su misteriosa y penetrante mirada. Mientras tanto, David ha mantenido relaciones sexuales con 4 camareras, ha hecho 100 abdominales y se ha hecho una foto. El modus operandi ha sido de lo más amateur, pero aún así la joven y guapa pareja de atracadores, a los que llaman los nuevos Bonnie and Clyde, han conseguido llevarse la valiosa botella. Aún no se sabe qué harán con ella, pero tiene un valor de la hostia de dólares en el mercado y además un alto valor sentimental para la cervecería Moritz, por lo cual se sospecha que pedirán una recompensa a cambio. Mario Tarragó, TV per la 28, Barcelona. Vale, corten.